Cordial saludo, mi nombre es Marlene Estefanía Villarreal Romo con código 1-113-659-858. Pertenezco al grupo 358012-38. Mi directora es Paola Andrea Tenorio. En este momento les vengo a compartir la fase 2, caracterización de residuos sólidos y construcción del compostador casero. Bueno, en el primer punto nos dice que hagamos un diagnóstico de la vivienda. Departamento Nariño, municipio Puerres, tipo de inmuebles una casa, con una área de aproximadamente 1 hectárea equivalente a 10.000 metros cuadrados. Personas que habitan en el hogar somos 6 personas, 5 adultos y un niño. Nota: en la vereda no pasa carro recolector y la basura se la utiliza como abono. Los desechos que generamos en la casa se los genera abono, ya que no pasa carro recolector en la zona rural, solamente pasa en la zona urbana. Y los que no se pueden utilizar definitivamente pues nos toca hacer un proceso que no queremos, que es el quemado. Aquí tenemos la zona verde, como podemos ver. Aquí queda el patio, la cocina. Aquí quedan las 3 habitaciones, acá queda el lavadero y el baño. Todo esto es un camino de entrada, ya que es un tipo finca. Nos piden que recolectemos por 7 días residuos sólidos. El inicio de la recolección fue el viernes 15 de septiembre del 2017. La finalización de la recolección fue el jueves 21 de septiembre del 2017. Obtenemos un registro fotográfico cuando se empezó, lo que se ha generado. Vamos al pesado, cuando ya pesamos los residuos. Aquí tenemos ya cuál va a ser nuestro compostador. Aquí miramos la ficha y acá ya le empezamos a abrir los agujeros. Cuarto punto. Se debe hacer separación en la fuente para realizar la caracterización de los residuos generados en la semana para determinar el peso húmedo y volumen de residuos orgánicos presentes en la vivienda. Se caracteriza de acuerdo a la siguiente tabla. Tabla 1. Composición de los residuos sólidos domiciliarios. Obtenemos la composición, peso húmedo, que es W1 en kilogramos, volumen de kilogramo por día y el porcentaje. En los residuos orgánicos, que son los residuos de comida, obtenemos un peso de 5.75 kilogramos. El volumen de kilogramo por día es de 0.82 y el porcentaje es de 80.99. En el papel y cartón, el peso fue de 0.95 kilogramos, con un volumen de kilogramo al día de 0.13 y un porcentaje de 13.38. En el plástico no obtuvimos nada. En el vidrio hay un peso de 0.40 kilogramos, un volumen de kilogramo al día de 0.05, con un porcentaje total de 5.63%. El total de estos valores nos dio 7.1 de los residuos, el volumen de kilogramo al día nos dio 1 y el porcentaje total nos dio 100%. Aquí miramos un registro fotográfico cuando empezamos a colocar tierra al compostador, cuando ya se le colocaron los residuos orgánicos, la ceniza. Volumen por día de residuos orgánicos. Aquí miramos los cálculos. Nos dieron las fórmulas. Se dice que para calcular el volumen de la división entre los pesos individuales y los 7 días de la semana que se recolectaron los residuos. Es decir, se puede aplicar la siguiente fórmula. Kilogramo dividido en día, que es igual a W1 por kilogramo sobre 7 días, donde W1 menos X. Reemplazamos volumen por día de residuos orgánicos. Nos dio 5.75 kilogramos dividido entre 7 días, nos da 0.82 kilogramos por día, como lo habíamos dicho anteriormente. En el volumen de residuos y sólido y cartón también se divide 0.95 kilogramos dividido entre 7 días, nos da un valor aproximado de 0.13 kilogramos al día. El volumen por residuo sólido de vidrio fue 0.40 kilogramos dividido entre 7 días, nos da unos 0.05 kilogramos por día. Aquí tenemos los cálculos de los porcentajes. Se dice que para calcular el porcentaje se debe primero sumar el peso húmedo total y sumar todos los pesos de la columna peso húmedo W1.
Se toma esa sumatoria como el 100% y se puede aplicar la siguiente fórmula. Porcentaje de residuos W1 menos X por kilogramo por 100% sobre el total de los residuos, donde W1 es el peso húmedo por residuo, kilogramo, los residuos sólidos, cantidad de residuos sólidos domiciliarios recolectados en una semana. Se reemplaza. El porcentaje de residuos orgánicos es de 5.75 por kilogramo y por 100% dividido entre 7.1 nos da un valor de 80.99%. Porcentaje de residuos sólidos de cartón y papel nos da 0.95 por kilogramos por 100% dividido entre 7.1 nos da un valor de 13.38%. Porcentaje de residuos sólidos de vidrio 0.40 por kilogramo por 100% dividido entre 7.1 nos da un valor de 5.63%. Quinto, para obtener el contenido de la humedad se exponen los residuos separados anteriormente en una superficie que irradie calor y después de 4 días se vuelve a pesar en kilogramos en diferentes recipientes o sobre bolsas diferentes, puesto que ya se realizó la respectiva separación en la fuente. Ese peso es el correspondiente al peso seco W2. Se dice que debemos calcular el porcentaje de la humedad. La fórmula es la siguiente: W1 menos W2 dividido entre W1 por el 100%, donde porcentaje es humedad, porcentaje, humedad. W1 es igual al peso de residuos húmedos antes de secado. W2, peso de residuos secos después de 4 días de exposición al sol en kilogramos. Con estos datos vamos a diligenciar la tabla 2. Aquí tenemos el porcentaje de humedad, tenemos la composición, el peso húmedo, el peso seco y el porcentaje de humedad. Los residuos orgánicos de comida en el peso 1 W1 es de 5.75 kilogramos. En el peso seco en kilogramos, que es W1, nos dio 2.875 kilogramos, con un porcentaje de humedad del 52.5%. En el papel y cartón tenemos 0.95 kilogramos de peso húmedo en W1 y 0.93 kilogramos, que es el peso seco, con un porcentaje de humedad del menos 2.89%. En el plástico no obtuvimos nada. Vidrio, 0.40 kilogramos en el peso húmedo, 0.40 kilogramos en el peso seco, ya que es vidrio. No pasa nada cuando lo colocamos al secado. Y nos da un porcentaje de humedad del menos 6.0%, con un total de en el peso húmedo de 7.1 kilogramos, peso seco 4.2 kilogramos. Y en el porcentaje de humedad 43.61% en el total. Aquí miramos los cálculos. De acuerdo a la información anteriormente realizada, calcular la producción per cápita teniendo en cuenta la siguiente fórmula. PP es igual a kilogramo por habitante sobre día, que es igual a 1 dividido entre 7 por residuos sólidos semanales dividido entre población, donde la producción per cápita está, cantidad de residuos sólidos domiciliarios recolectados en una semana. Para este dato se tiene en cuenta la sumatoria de los pesos húmedos, la población total atendida en habitantes. Y el cálculo de la producción per cápita tenemos que, haciendo el cálculo respectivo, nos da uno de 0.16 producción de per cápita. Se genera por persona 0.16 kilogramos de residuos por persona durante 7 días de la semana. Pasamos a la implementación del proyecto en el campo. En esta fase deberá construir el compostador casero de acuerdo a las medidas y recomendaciones especificadas en la fase anterior, preferiblemente en el recipiente. Debe ser reutilizado de algún balde o botella que se pensaba desechar. B. El compostador debe tener agujeros para facilitar aireación de proceso a los lados. También debe tener agujeros en la fase para facilitar la recolección de los lixiviados. El compostador es de color azul. El mensaje alusivo que le coloqué es: en el medio ambiente no conseguirás Wi-Fi, pero sí una gran conexión y tranquilidad. El compostador se le colocó tierra y residuos orgánicos, residuos de comida.
Las medidas del compostador son altura 22 centímetros, diámetro 32 centímetros, peso vacío 550 gramos y peso lleno 7.5 kilogramos. Aquí miramos cómo es nuestro compostador. Para ya recipiente tenemos la fórmula de pi por altura sobre 3, entre paréntesis, radio al cuadrado más radio, que son los radios mayores, más radio menor al cuadrado. Tenemos la fórmula, hicimos el respectivo cálculo y nos da un valor de 117,63.22 centímetros cúbicos. Aquí podemos ver, esta es la altura, 22 centímetros. Este es el radio mayor, que son 15 centímetros, y aquí podemos ver que son 11 centímetros del radio menor. Los datos iniciales: peso, tierra, le colocamos 3.5 kilogramos, de residuos orgánicos le colocamos 2 kilogramos, ceniza le coloqué 1 kilo y estiércol de caballo 1 kilo. Altura de los residuos nos quedó en 20 centímetros con el estiércol y volumen del recipiente en centímetros cúbicos es de 11,763.22 centímetros cúbicos. Aquí miramos un registro fotográfico. Aquí coloqué las capas del compostador. Aquí lo miramos. Este es nuestro compostador en físico. Aquí tengo la imagen de lo que tocaba colocarle. Y aquí está plasmado también el mensaje del medio ambiente. Acá fue cuando le empezamos a realizar los agujeros, lo empezamos a llenar con tierra, podemos ver en el registro. Aquí le colocamos los desechos, todo eso de desechos, y aquí está la ceniza y el estiércol de caballo. Muchas gracias, esto fue todo. Feliz día.